¿Les parece si comenzamos? Espérame, nada más déjame, Juvenal me dijo que sí iba a haber seminario, nada más un segundito. Juvenal ya está, ya Ah, está. ya Está está. aquí, Ah, bueno, ok, ya está. entonces, pues ya, a la hora que ustedes digan, vamos, un segundito, aquí está. Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia a los seminarios de Reología y Fenómenos de Transporte que ahora estamos pues llevando a cabo todos los viernes a las 12 por Zoom. Y en esta ocasión va a presentar la pasante de Ingeniería Gómez Ríos, Karen Ivonne, que tiene el título Caracterización Reológica de goma jantana a diferentes temperaturas y concentraciones en contraste con capa. Le vamos a pedir a su asesor, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que haga la presentación. También les pedimos que durante la presentación, si pueden apagar su micrófono para que sea más claro. Y al final, en la parte de participantes, pueden levantar la mano para hacer las preguntas y que nos organicemos en el orden en que van a pasar. Entonces, adelante, Luis, por favor. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien mencionó el doctor Fausto, Ivonne se va a encargar de una caracterización reológica de un biopolímero que se utiliza mucho en la industria. De hecho, para el siguiente semestre, Ivonne va a realizar este trabajo de tesis. Todavía está en la cuestión de la administración y tal. Entonces, lo que le pedimos para este seminario, el seminario del día de hoy, es que nos dé las bases teóricas y además las aplicaciones que tiene la capa carragenina y la goma de jantana y cuál es la utilidad de la respuesta reológica para este tipo de sistemas. Entonces, bueno, como bien dijo el doctor Fausto, por favor, les pedimos que apaguen su micrófono y si gustan también su video para que esta conferencia sea lo más estable posible. Y bueno, te doy la palabra. Adelante, Karen. Puedes iniciar. Gracias. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, que sus familias estén muy bien. Y bueno, mi nombre es Karen Ivonne Gómez Ríos, ya soy pasante de Facultad de Química y les voy a presentar mi tema de tesis. El tema es propuesto, todavía no es definido, que es caracterización reológica de goma jantana a diferentes temperaturas y concentraciones en contraste con capa carragenina. Mi tutor de tesis va a ser el doctor Medina Torres Luis. El asesor técnico va a ser el profesor Ramírez Torres Luis Antonio. La que sigue, por favor. Bueno, el índice. Primero que nada les voy a presentar lo que son los antecedentes. Posteriormente va a ser el objetivo del por qué esta tesis, la definición de reología y algunos conceptos, el flujo involucrado, la parte experimental, donde se llevó a cabo el proceso, ya que yo nada más voy a interpretar datos, no, la parte experimental ya fue otro proyecto, y yo nada más haré el tratamiento de datos, la metodología general de todo el desarrollo de la tesis y bueno, las referencias bibliográficas. La que sigue, por favor. Bueno, primero que nada, ¿qué son los espesantes? Los espesantes son modificadores reológicos que nos ayudan a aumentar la viscosidad de ciertas sustancias o mezclas que necesitamos, sin alterar las propiedades de la mezcla al ser añadidos. Es decir, por ejemplo, tienes alguna sustancia que tú le quieras agregar mayor consistencia, esos son muy buenos, ya que no les, al añadirlos y disolverlos, no les, solamente aumenta su viscosidad, lo que es el sabor, el olor y todas esas características no las incorpora, lo que hace muy viable, ya sea en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética. Se presentan principalmente en lo que son aditivos alimenticios, productos cosméticos como emulsiones y productos de higiene personal. La que sigue, por favor. Bueno, existen bastantes agentes espesantes alimenticios. Principalmente son los polisacáridos, los almidones o gomas vegetales. Yo me voy a especificar en esta área, ya que las dos pertenecen a los que son gomas, pero también en proteínas
y algunos son provenientes de algas. Por ejemplo, en las dos, aquí tengo, en negritas tengo lo que es carragenano y la goma xanthana. Como ya les había mencionado, esas principalmente son las que yo me voy a enfocar. La que sigue. Bueno, las características principales de la goma xanthana. Esta fue descubierta en 1963 a partir de la fermentación de la caña de azúcar producida por una bacteria llamada Xanthonomas campestris, que es un biopolímero. Estas propiedades, algunas propiedades que presentan es que es un polvo blanco, blanco crema, ya en disolución, ya sea en agua caliente o fría, produce el aumento de la viscosidad, lo que se desea, ya sea en altas concentraciones o bajas concentraciones. Tiene una gama amplia de concentraciones, son las que se utilizan. Contiene un intervalo de concentraciones. Lo que lo hace muy factible es que se puede manejar en un pH amplio, que se contrasta con la carragenina, que esa nada más es de un pH neutro a alcalino. Y genera texturas, liberación de aromas y apariencia deseada. Se utiliza principalmente en lo que es la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética, petrolera. La que sigue. Este pertenece al grupo de gomas. Las gomas son moléculas de alto peso molecular que características sean hidrofóbicas o hidrofílicas. Principalmente son por polisacáridos y sus derivados vienen de plantas o organismos microbiológicos que se dispersan al añadirse en agua. Algunas gomas son las gomas extraídas por plantas marinas, como son los alginatos, la carragenana, el agar, algunas extraídas por semillas de plantas terrestres, son el locuste, el aguar, la arábiga. Algunas gomas obtenidas en procesos microbiológicos es la xanthana, gelam y las celucílicas, algo así. La que sigue. Antes de avanzar, la goma xanthana es utilizada en una gama amplia de la industria. Ya, por ejemplo, es lo que es principalmente es en las dos, bueno, las dos en sí principalmente se utilizan bastante en lo que es la industria alimenticia a partir de los aditivos alimenticios. Sin embargo, la goma xanthana también en la parte farmacéutica y cosmética, estas se presentan para hacer formación de emulsiones, ya que les presenta estabilidad a las sustancias. ¿Qué es una emulsión? Son dos fases dispersas donde la fase invisible es rodeada por la fase visible. Y eso hace que favorezca que la emulsión se pueda mantener por mucho más tiempo y sea estable. Y principalmente son productos cosméticos y algunos medicamentos. En el caso de la industria petrolera, en la producción de aditivos para extraer el petróleo, en la parte de ingresar aditivos de la extracción del petróleo, se utiliza. Ya, la que sigue. Bueno, para carragenina, aquí la diferencia del anterior es que este es un gel estabilizante. Además de ser un espesante, gelifica. Y se obtiene principalmente de algas, o no sé, ok. Se obtiene de algas llamadas Chondrus y Euchema. Son algas rojas. Algunas propiedades de este producto son propiedades que es un polvo inodoro e insípido, es soluble en agua y comienza a disolver. Aquí tiene un rango de temperaturas donde se disuelve, que es de 70 a 80 grados Celsius. Y gelifica a partir de 60. Como ya había mencionado, el intervalo de pH es más favorable en lo que son de neutros o alcalinos, pero inestable a altas temperaturas. Y es un gel reversible, es decir, puede regresar a ser gel o no ser gel. La que sigue, por favor. Bueno, la definición de un gel es una estructura polimérica
entrecruzada que por acción de un líquido experimenta un hinchamiento permanecido insoluble sin perder su forma original, debido a la interacción molecular del compuesto, por sus fuerzas intermoleculares dispersivas y cohesivas, incluyendo la absorción del disolvente. La que sigue, por favor. Bueno, los objetivos de esta tesis. A partir de los datos experimentales, se desea obtener una doble superposición tiempo, temperatura, concentración, característica para la goma xantana. Como segundo objetivo es obtener la curva maestra de maestras para este sistema y describirlo reológicamente. Y como contraste se quiere comparar la curva maestra ya desarrollada por otro compañero de capa carragenina con goma xantana. La que sí. Bueno, vamos con la parte teórica. Bueno, empecemos. ¿Qué es la riología? La riología es la ciencia que estudia la deformación provocada por el movimiento de un fluido al aplicarle cierta fuerza, tensión. La deformación cortante. Cuando tú tienes un material y tú le ejerces cierta fuerza, fuerza, movimiento, hace que causes que tenga un cierto movimiento y se deforme. A ese fenómeno se le llama deformación cortante, porque a pesar de que tú tienes un material exclusivo que tú piensas que tiene una cierta forma, al aplicarle esa fuerza ya deja de ser la misma forma, lo que hace que haya un cambio, provocando lo que es la deformación. Bueno, el esfuerzo cortante, pues, es la aplicación, que ya había mencionado, de la fuerza aplicada sobre un área determinada. La rapidez de deformación es qué tan rápido o qué tan lento es la deformación provocada a aplicarle ese esfuerzo al material. Y la viscosidad, que es un término muy importante, sobre todo para lo que es en la parte de riología, porque realmente a partir de la viscosidad se determinan bastantes cosas, y esta es la resistencia al movimiento de ese material al fluir. Es decir, dependiendo de cómo sea su viscosidad, va a ser si fluya o no fluya. Y es un indicador del esfuerzo cortante entre la rapidez de deformación. La que sigue, por favor. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Existen dos comportamientos que es un contraste entre ellos sobre los materiales, ya que existen dos, bueno, estamos como de cierta forma acostumbrados a nada más a conocer dos partes, lo que es la líquida y lo que es la sólida. Sin embargo, existen otro tipo de materiales que se encuentran en estos dos rangos. Definamos lo que es líquido de Newton. Para este sistema, que es particularmente para, por ejemplo, para líquidos que tengan una viscosidad elástica. No, espera, una viscosidad, lo de elástica no. Un momentito. Constante. Ajá, constante. Es una viscosidad constante. Debido a que realmente cuando tú aplicas un esfuerzo viscoso, la rapidez de formación va variando. Es decir, para este sentido, nosotros cuando tenemos un líquido, no se puede medir de tal cual lo que es la deformación. Antes tengo que definir lo que es la deformación. Ya habíamos quedado que era cuando se le aplica una fuerza, una tensión, se le llega o no a alterar la forma del material. Para el caso del líquido de Newton, este caso es un poquito más complejo, ya que para no se puede tomar tal cual el valor tal cual de cómo se deforma, porque tú sinceramente, bueno, cuando tienes, por ejemplo, tocas algún líquido como es el agua, lo tocas, le aplicas la tensión, se deforma, pero no puedes medir qué
qué cantidad exacta de deformación tiene. Lo que sí se puede medir es la rapidez de deformación. Y lo que tú estás, por ejemplo, lo que tú estás viendo aquí es que a mayor esfuerzo que tú le apliques, mayor va a ser la deformación, más bien más la rapidez de deformación de este líquido. Este se involucra, ajá, sí, y ya está ahí. La que sigue. En el caso del sólido de Hooke, para esto Hooke hizo un experimento que contrasta con la parte del líquido. En este caso, él hizo un experimento donde estiró hilo de seda, le aplicó tensión a este y se dio cuenta que esta parte, a quitarle la tensión, la longitud inicial que tenía el hilo se acrecentó, aumentó considerablemente. Lo que esta parte te está indicando es qué tanto es elástico tu material. A partir de cierta aplicación puede aumentar o disminuir su longitud. Aquí se va a aplicar lo que es el esfuerzo elástico, tanto sólido como líquido. En este sentido, se les llega a tener el carácter lineal precisamente por eso, porque los dos tienen de cierta forma que el esfuerzo que se les aplica es directamente proporcional, ya sea para la rapidez de deformación, para el caso del líquido, o también para la deformación tal cual del sólido. Como ya había mencionado, en este sentido, los objetos que son relativamente más duros, más concentrados, como Bueno, parece que hubo un corte ahí de la señal del internet de Karen. Ya regresó, nada más que active su micrófono. Ah, ok. Lo siento, sí, ya. Ahí estaba que. Tenemos un sólido, y este sólido, cuando tú le aplicas esa tensión, ese esfuerzo, lo que hace es que no se deforme considerablemente. Sin embargo, es proporcional al esfuerzo dado a esa deformación. Y la deformación se produce directamente proporcional a la fuerza a la que le aplicamos. Bueno, estos dos comportamientos son muy interesantes porque son el contraste del uno del otro. Para el caso existen varios tipos de sólidos. Como ya había mencionado, distintos tipos de materiales, ya había mencionado que existe el contraste de estos dos. Sin embargo, hay una gama muy amplia donde este comportamiento existe tanto como líquido como sólido. Por ejemplo, en el caso del gel antibacterial, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, ese tipo de cosas que presentan las dos propiedades, tanto que es como un fluido líquido y como un sólido, hace que esos dos temas en particulares no lleguen a describir el comportamiento tal cual de ese material. Para eso existe este número, que es el número de Débora, y este nos indica qué tan sólido o líquido es un material de acuerdo a su comportamiento. Para esto se tendría que aplicar un cierto esfuerzo a ese material y en un cierto determinado tiempo. Y a partir de la respuesta de ese material será la clasificación del mismo. Por ejemplo, para un comportamiento menor a 1 es un comportamiento viscoso, es decir, tiende a ser más un sólido de Hooke. Para el caso de un número de Débora mayor a 1, el comportamiento sería elástico, que se tendería a ser a un líquido de Hooke, un líquido de Newton. Y para un número de Débora aproximadamente igual a 1, se tendría que tener esa definición de que es el comportamiento viscoelástico, que presenta las dos características en un solo material. Y
viscoelasticidad es el término que ya había mencionado. A partir de esa gama donde no se puede describir los dos comportamientos sólido-líquido, se determina lo que es la viscoelasticidad, que es una combinación característica de algunos fluidos con pérdidas disipativas y sólidos de almacenamiento de energía, que es una característica con respecto al tiempo de sólido-líquido. ¿La que sigue, por favor? ¿Por qué este contraste? Recordando que los fluidos newtonianos tienen esta característica. La rheología se encarga exclusivamente de estudiar los materiales que no tengan una viscosidad constante. Sin embargo, menciono esto porque la experimentación la que voy a llevar, la que voy a interpretar y voy a hacer la tesis, menciona que se llegara a obtener este comportamiento. Y nos menciona los fluidos newtonianos que su viscosidad es independiente de la rapidez de deformación, es decir, que su viscosidad es constante y donde la rapidez de deformación con respecto al esfuerzo son directamente proporcionales. Algunos ejemplos son el agua, la gasolina, el vino, aceites naturales y la leche. En el caso de los fluidos no newtonianos, que es una gama más amplia de estos materiales, existen varios tipos, que son el plástico de Bigman, el fluido no newtoniano dilatante, fluido newtoniano, bueno, sé que ya lo expliqué, el fluido no newtoniano, que es el pseudoplástico. Y esto es igual, se hace la comparación de la velocidad de la deformación con el esfuerzo cortante, y parece un fluido no newtoniano cuya viscosidad varía con respecto a su temperatura y el esfuerzo que le apliques a este. Ahí es donde hago la diferencia, que en el anterior, que es el fluido no newtoniano, la viscosidad es constante con esa que no es constante. En este ejemplo, por ejemplo, puede ser lo que es la pintura, la miel, la mayonesa, las salsas, la sangre humana. Por ejemplo, para el fluido no newtoniano dilatante, el incremento de la velocidad de deformación con respecto al esfuerzo cortante aumenta al aumentar la temperatura. En el caso del fluido no newtoniano pseudoplástico es el caso contrario, la que sí. Menciona la parte de pseudoplástico porque las dos sustancias que yo voy a andar analizando pertenecen a este gremio, que son pseudoplásticos, y representan una disminución de la viscosidad al aumentar la rapidez de corte, definiéndose como comportamiento de corte o pseudoplástico. Y a mayor rapidez de deformación va a tener un comportamiento más lineal, que lo que queremos que sea factible, que sea newtoniano. Por esa simple razón lo pongo. La que sí. Bueno, con respecto ya a la parte de mi tesis, el flujo que va a estar involucrado para la parte de la experimentación va a ser el flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud de deformación. Es decir, en el reómetro se van a tener estos fenómenos. En la primera, donde dice placa de movimiento y placa estática, ahí muestro que en el reómetro se van a tener dos placas, vamos a tener dos placas, y en medio vamos a tener el fluido, y ese fluido va a tener una cierta tensión, una deformación constante, oscilatoria. Como se puede ver en la segunda imagen, donde está el círculo, la placa de arriba es, gracias. La placa de arriba, que es la gris claro, esa va a estar en constante movimiento y va a ser un movimiento angular, que la placa gris va a ser la gris, y esa va a ser estática. En el siguiente, en el circulito, lo siento, no se me ocurrió ponerle los títulos, se va a tener un movimiento en dos direcciones, creando un cierto ángulo, porque va a estar como rozando el fluido para generar un flujo homogéneo. Que es un flujo homogéneo, donde el esfuerzo que se aplique no
dependa de la posición. Ese es el objetivo, que está en el tercer dibujo. Igual lo que queremos es, como esa parte, la diferencia, más bien la distancia que van a estar separadas las dos placas, se pretende hacer lo más pequeño posible para simular lo que es el perfil de flujo, sea lineal y que sea simple. Y bueno, esta prueba se realiza al material sometiéndolo a una deformación sinusoidal, midiendo su respuesta mecánica resultante en función del tiempo. La que sigue, por favor. ¿A qué me refiero con movimiento sinusoidal? Se le va a aplicar cierto ángulo de deformación que en esta se aplica a partir, ok. De acuerdo a la gráfica, cuando tú tienes dos comportamientos, lo que es la elasticidad y lo que es la viscosidad, se presentan dos fenómenos. En el caso de la elasticidad, se tiene una cierta frecuencia, se tiene un cierto comportamiento, que a diferencia de la viscosidad, también son semejantes, podrían ser semejantes, pero si se dan cuenta, en la parte de la flecha hay un delta. Este delta te está diciendo qué tan diferente o qué tan desplazado está el sistema de un comportamiento del otro. Y ese es un indicador, ese delta es un indicador de qué tanto es, o es viscoelástico, qué tanto es su viscoelasticidad, si es más en parte elástico o más viscoso. Igual, de una forma, para esto se tienen que hacer cálculos. Primero se parte de la definición tal cual de lo que es la deformación, posteriormente se va a llevar ya con tratamiento matemático y eso para proyectarlo ya a los ángulos que necesitamos a partir de la identidad de Euler para poder hacer esos cambios. La que sí. Por favor. Ok. Vale. Después de hacer los tratamientos ya matemáticos, se obtienen dos comportamientos. En el caso, aquí se puede ver una gráfica. Puse una prueba rheológica de un gel, tal cual, donde te indica que a partir de cierto tiempo que tú le apliques a ese esfuerzo a ese material, será la respuesta de tu comportamiento. El rheómetro lo que se va a encargar de hacer es hacer las lecturas tanto de el módulo elástico y el módulo viscoso. Y eso es la suma del módulo complejo, que es la descripción tal cual de los dos comportamientos que ya habían mencionado. Para el caso de la prueba rheológica del gel, en la parte de abajo que tenemos la frecuencia con respecto a los dos módulos, te está indicando dos factores. En la primera gráfica te está indicando lo que es el módulo viscoso, que es la parte imaginaria, y se encarga exclusivamente de qué tan sólido sea el sistema, y en la gráfica, la parte roja, es qué tan elástico sea el sistema. Eso es lo que te va a proyectar lo que son los datos del rheómetro. Y como ya había mencionado, a partir del delta que tengas el desfase de ese ángulo, será qué tanto va a ser el fluido. Si el delta es igual al fluido newtoniano de 90 grados, va a ser newtoniano. Si ese delta es 0, entonces será un sólido de Hooke. Y en el rango de 0 a 90 será un comportamiento viscoelástico. La que sigue. Para esto se hace una prueba de barrido ya en el rheómetro. En esta parte es muy importante porque se tienen dos zonas de viscoelasticidad. Recordando que la viscoelasticidad es la combinación de estas dos. Nosotros, la tesis se va a estar encargando exclusivamente de la viscoelasticidad lineal. La parte de la viscoelasticidad no lineal no se va a tocar, en mi tema,
Y nosotros nada más en la prueba de barrido de formación también lo arroja directamente al riómetro y igual se calcula a partir de los dos módulos y solamente es nada más para identificar la zona de trabajo que se va a llevar para el material. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de superposición. Este establece la deformación de una función lineal de la tensión, de modo que al aplicarla, nosotros la podamos llevar tanto la parte que de sus varias tensiones sea la suma de los efectos para aplicarlos de ellas. Este principio se aplica tanto en tensiones estáticas como dependientes del tiempo. Simplemente es como llevar de una función a otra para poderla describir de una mejor forma, más general. Y la equivalencia de tiempo y temperatura nos describe que el aumento de temperatura dependerá del comportamiento viscoelástico, ya que, como ya había mencionado, este comportamiento puede cambiar con respecto a la temperatura. Por ejemplo, para el caso de capa carregina, que como al ser un gel, este tiene un rango de temperaturas donde puede ser o no gel, que eso, bueno, ya sería como que la interpretación. Y en este nos indica el tiempo de relajación de ese material. La que sigue, por favor. La relajación de la tensión. Este es la aplicación de la tensión de nuestro sistema a un determinado tiempo para llegar al estado estacionario o el estado de equilibrio bajo una deformación impuesta, es decir, aplicamos un esfuerzo a ese material y a partir de ciertos tiempos ver si se llega a afectar o no afectar ese sistema a partir del tiempo después de haber dejado de haber aplicado la tensión. Y esto es nada más el objetivo que tiene es directamente la observación y medición de este fenómeno para constituir el experimento de la relajación de la tensión. La que sigue, por favor. Creo que ya lo había mencionado. La prueba de relajación de esfuerzos consiste igual en la aplicación de la velocidad de la deformación en forma de sillaza. Para mantener la deformación y estudiar si su variación es necesaria en función del tiempo. La que sigue. Bueno, este es el riómetro que yo espero manipular, bueno, o por lo menos conocer. Es el AG-R2. Literal se va a tener la placa, como se puede ver en la parte de abajo se tiene la parte estática y se le va a estar aplicando de forma senoidal la deformación al sistema. Y bueno, me basé en el desarrollo experimental con respecto a la de mi compañero, porque aún todavía no he conocido tan cual el procedimiento, pero me basé en eso, del procedimiento experimental de mi compañero con su experimentación de capa carregina. Y para esto se necesita en sí el material que es el capa carregina, la balanza analítica, espátulas, agitadores, vasos de precipitados, el agua desionizada, la parrilla, por supuesto el diámetro ARG2 y la geometría de platos paralelos rugosos y la geometría de cono o plano. Eso de plato, perdón. Esa dependerá. La que sigue. Primero, para aplicar este sistema para utilizar la mezcla, la disolución tal cual de la capa carregina con el agua desionizada, primero se tiene que hacer la disolución. Aquí lo que se hizo fue hacer varias disoluciones a ciertas concentraciones, que fue de 1, 3 y 4% peso. A partir de ahí se mantuvo en agitación constante de 300 revoluciones por minuto y se fue variando de 5, 10, 25 y 37 grados Celsius, que posteriormente se llevó a refrigeración a la temperatura de 5 grados durante 24
horas. Eso es una previa preparación de la disolución para ya aplicarlo al reómetro. La que sigue. Y bueno, como metodología general del desarrollo de la tesis, primero se va a tener en sí en el estudio o el análisis de la parte del tratamiento de los datos reométricos a partir del flujo cortante que ya había mencionado. Posteriormente también se van a hacer dos cosas simultáneas. El primer paso es el tratamiento de datos ya directos del reómetro y aparte se van a hacer una prueba de relajación. Esta prueba de relajación se pretende utilizar, más bien obtener los dos módulos, tanto de viscosidad como bueno, los dos módulos, pero estas, a diferencia del anterior, van a ser una frecuencia menor, muy sutil, para obtener posteriormente ya todos los datos obtenidos, tanto de los dos tratamientos de datos y de la prueba de relajación, para combinarlos, hacer una fusión y posteriormente ya poder obtener las curvas de los dos módulos con su respectiva concentración y temperatura. Posteriormente se pretende hacer una primera superposición con respecto a la temperatura para cada concentración. Después de haber obtenido esa, se va a hacer otra segunda superposición de concentraciones. Primero va a ser la de temperatura y posteriormente va a ser la de concentraciones, para así ya posteriormente tener la curva que queremos, que es la obtención de la curva de maestras. Y bueno, las referencias bibliográficas. Eso para mí eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Cualquier comentario es bienvenido. Sí, muchas gracias, Karen. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Por favor, doctor Fausto, puede hacer su pregunta. Adelante. Sí, gracias, Luis. Bueno, Karen, entiendo que esta apenas es la presentación de lo que vas a hacer, de tu trabajo. Y veo que aún no tiene resultados. Sí, aún no me los han proporcionado. Sinceramente, como, bueno, está pasando todo esto, no he tenido todavía los datos. Estoy en la parte de investigación, entendimiento de todo el proceso. Como tu trabajo es una comparación con otro de un alumno, bueno, fue Israel. Básicamente él quiso lo de capa carregenina y tú vas a hacerlo con goma jantana. Él hizo un sistema gelante y tú un sistema que no va a gelar. Sí, vamos a ver si se pueden formar las curvas maestras, ¿no? Porque, digo, esa es la hipótesis. Sí, entonces, de hecho, ahí, por ejemplo, todavía no tengo claro cuál va a ser la hipótesis del proyecto porque apenas me estoy familiarizando, tanto como goma jantana y con capa regina, porque hay contrastes. Entonces, ahí, por ejemplo, sí tengo una cierta duda. Recuerda que la hipótesis está básicamente centrada en la comparación. Tú vas a comparar un sistema gelante donde sí se pudieron construir las curvas maestras y se cumplió el principio de superposición tiempo-temperatura concentración. Entonces tu hipótesis es que en tu sistema que no gela va a pasar una cosa diferente, ¿no? Eso, digo, tienes que estudiar un poco de este principio de superposición tiempo-temperatura y qué esperarías tú que pasara con un sistema que no gela. O sea, se van a poder hacer las curvas maestras y en base a eso tienes que construir tu hipótesis, ¿de acuerdo? Sí, sí. La otra es, me gustaría que en tu siguiente exposición, obviamente me parece bien como primera exposición, pero en la siguiente sí me gustaría que nos platicaras de las conclusiones del trabajo de Israel. O sea, ¿qué se obtuvo con ese sistema de capa carregenina? O sea, ¿cuáles fueron las conclusiones finales? Y que nos presentaras la curva maestra de maestras, si se puede. Sí, la verdad, como ahorita he estado leyendo y apenas me estoy familiarizando ya con el tema tal cual. No quise como poner todo porque no voy a poderlo entender y poderlos explicar. Entonces, sí, claro, por esa razón no lo quise poner, pero sí lo voy a... En la siguiente, me gustaría que en la parte de antecedentes, pues ese es tu antecedente más importante, ¿no? La tesis de Israel. Y ahí le pones principalmente qué encontró él, cuáles fueron sus conclusiones principales.
Ok, entonces serían conclusiones de él. Ajá, y la curva maestra de maestras que obtuvo. Ok, La otra es, él usó concentraciones de 1 hasta 4%. sí. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué usó esas concentraciones? No, Porque no lo usó sé. 10. Eso es No, muy la verdad no importante sé. que lo tengas claro, ¿eh? Él usó de 1 hasta 4% porque son las concentraciones que se utilizan comercialmente. Como espesantes se utilizan esas concentraciones. Por ejemplo, en 10% pues ya no tiene caso comercialmente y es casi un sólido. Entonces, él usó concentraciones típicas de aplicación industrial, por eso usó de 1 a 4%. ¿De De acuerdo? hecho, por ejemplo, de contraste con la de capa carregenina con goma xantana, yo siento que goma xantana tiene mayor probabilidad de, de la parte de la industria porque tiene muchísimo mejor propiedades con respecto a capa carregenina y eso incluye en lo que es el precio de este material. Entonces Ok, sí, tendría entonces que ver eso. sería bueno que agregaras una lámina de comparación de propiedades Ok. de carrefonía con goma xantán. La otra, ¿por qué usó esas temperaturas? Fíjate que usó desde 5 hasta 37. Sí, No, no, y no en fue una, por ejemplo, 35, en no sus fue datos 40. experimentales, Ajá. mencionaba, en una de plano no hizo una temperatura, pero no me di cuenta, creo que fue en la primera, en la Sí, concentración de hay un un por dato que ciento. falta de él, pero Ajá, precisamente el principio de superposición tiempo-temperatura nos sirve para predecir ese dato que faltaba. Pero, ¿sabes por qué usó desde 5 hasta 37? O sea, ¿por qué no 35 o 40? tal vez por la parte de la gelación, porque por ejemplo, como ya había mencionado, a partir de 60 ya empieza a gelar. Sí, pero hubiera podido usar 40. ¿Por qué 37? ¿Te imaginas por qué llegó hasta 37? No sé, tendría que ver con conforme los módulos, tal vez podría ser en esa parte, lo que es Bueno, es que la es la viscosidad. temperatura a la que es la temperatura del cuerpo humano y básicamente es la Ah, cierto. temperatura a la cual vamos a consumir ese producto y sus Ah, propiedades a esa temperatura son importantes. Luego a 5 grados, ¿por qué crees que usó 5 grados? a la parte de experimentación, Ajá. tal vez. No, porque es la temperatura de refrigeración. De hecho, tú lo pusiste ahí. Ah, sí, sí, sí. Por eso les digo, cuando se mantuvo durante 24 horas fue la temperatura de refrigeración de ese sistema. Sí, pero es la temperatura de refrigeración común. Es decir, cuando tú metes Oh, los ya. productos a tu refri, más o menos están a esa temperatura. Entonces, fíjate, que vayas viendo que todas estas variables que se eligieron tienen un sentido, ¿de acuerdo? Para tu trabajo también. Sí, sí, No, está bien. no son variables así aleatorias. Sí, Eh, sí. Finalmente, yo te quiero felicitar. Me gustó tu presentación, aunque igual tienes que leerla con cuidado porque tienes algunos detallitos. Por ejemplo, si podemos poner la diapositiva de índice, Luis, por favor. Mira, ahí por ejemplo en el punto 6 le falta el acento, no, le sobra el acento a tesis, ¿no? Sí, 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 ok. Y así son cosas. Sí, Y la última, pues cuando pusiste la diapositiva de la prueba déjame acordar, de barrido de deformación. A ver si la podemos ver. También ahí tienes un pequeño error. de redacción. Es barrido de deformación, no de formación. Hay mucho Sí, cuidado. sí, cierto. Y pues por mi parte sería todo. Te felicito nuevamente, tu presentación está bien, fue fluida, más o menos el número de diapositivas está bien, pero sí me gustaría que en la siguiente ya lo enfoques más hacia tu trabajo y nada más te refieras como antecedente al de Israel. Ok, sí, sí, está bien. Pues muchas gracias. Sí, gracias a usted. Sí, gracias, doctor Fausto. Por favor, doctor Emilio, prosiga con su pregunta, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. Primero que nada, como dice el doctor Fausto, me uno a la felicitación.
bastante bien y bien interesante los trabajos. Obviamente que lo mejor es exponerse para ver cómo van saliendo las cosas, cómo fluye y todo. Algunos conceptos te recomiendo, por ejemplo, que seas más puntual, es decir, nos das una muy buena introducción, después nos das el antecedente de lo que es la reología y todo, pero ahí sí debes de ser muy puntual en los conceptos que estás manejando, líquido viscoso, sólido de Hooke, fluido viscoelástico, o sea, tener bien esas definiciones. De hecho, una de las cosas que hemos estado peleándonos mucho, Ricardo, el profesor Ricardo y yo, es en las definiciones de los números, por ejemplo, el Débora, etcétera, el Débora, cuándo es un fluido viscoelástico, cuándo es líquido, cuándo es sólido, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, también eso lo comenta mucho Luis, cuando está, hay que definir muy bien los conceptos y todo lo que es acerca de la reología. En general yo la veo bastante bien, muy interesante, todo este tipo de cosas, pero acuérdate que siempre al final de tu presentación el público se tiene que llevar algo, o sea, básicamente, que es lo más importante de esta exposición. O sea, como dijo el doctor Fausto, estamos tratando de analizar un sistema que es muy complejo desde el punto de vista de la reología, y la reología nos da esta información, y lo que quiero que se lleven en esta exposición es el concepto de superposición, de temperatura, concentración, todo eso. Eso es lo más importante. ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué es importante y para qué nos sirve? ¿Ok? En general, Sí, me parece. lo veo muy bien la presentación y sería muy interesante, o sea, me quedé ahorita pensando en pues la comparación, ¿no? A simple vista no tendría yo una respuesta intuitivamente pienso que va a salir diferente, ¿no? Pero igual la curva se ajusta perfectamente, o sea, sí se puede, porque creo que tienes un gel y tienes otra cosa, ¿no? Es O un sea, espesante. En es sí un los dos espesante, ¿no? son espesantes, Ajá. pero la característica de la tesis anterior es que este gela, Uh-huh. comparado con el mío, no va a gelar. Entonces ahí tengo que interpretar a partir de la curva maestra qué es por qué pasó y qué es lo que pasó, pero esa parte aún todavía no la he Así, desarrollado. así como lo dijiste ahorita, es lo que tienes que destacar. Esa Ok, es la parte medular de tu trabajo, punto. Y las razones físicas por las cuales no se da o sí se da ese proceso. ¿Y bajo qué condiciones? Con eso me quedo. Por mi parte muy está muy bien. bien. Te felicito. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Emilio. Bien. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, recuerden que hay una serie de reacciones en Zoom que pueden aplicar para las personas que no tienen video, micrófono. Adelante, maestro Ricardo, tienen la palabra. Hola, Karen, hola a todos. Ya por fin pude con el audio. Karen, muchas felicidades. Vas empezando con esto. Es complicado, pero como mencionaba el profesor Fausto, el doctor Fausto, pues vas bien. Hay algunas cosas que todavía deben de quedar bastante claras, sobre todo, como comentaba el doctor Itson también, definiciones, ¿no? Tenerlas muy presentes, muy claras, porque eso es lo que nos va a ayudar, a entender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nada más algunos comentarios, igual el número de diapositivas es correcto, nada más, por ejemplo, las figuras explicarlas más, de qué estás graficando, qué es, Y ponerles títulos que se me olvidó. uh-huh, Sí, ya. o algunas notitas que te recuerden las definiciones o qué es lo que estás haciendo ahí. Por ejemplo, también ahí hay un errorcillo cuando nombraste si le podemos poner la diapositiva de donde, de los nombres en latín, de la capa carragenina, de dónde salían, si no mal recuerdo, es de las primeras. De ahí, la siguiente. Por ejemplo, bueno, por ahí está. Pero los nombres en latín, pues van en cursivas, para Ok. que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, ahí Jantonomas campestris, pues va en cursivas, ¿no? Porque es el nombre en latín del biopolímero. Ok. También te confundías mucho en lo de los esfuerzos, cuando mencionabas esfuerzo
esfuerzo viscoso, esfuerzo elástico. Entonces, en general, pues es un esfuerzo, y simplemente el material responde como si fuera un líquido viscoso o un sólido elástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, Ok. viscosidad, hay precisamente también en esa parte, la anotación, ¿no? Porque aquí estás hablando de un líquido, viscoso. Entonces, hace referencia a la rapidez de deformación. Entonces, esta gama, es gama punto, no gama, solita, para que tengas en cuenta, porque la siguiente, cuando empieza a hablar del Sí, sólido ahí elástico, tú. igual utilizas la misma gama, entonces ahí hay que tener cuidado porque en los líquidos nos interesa la rapidez a la que se está deformando. En los sólidos nos interesa la La deformación propiamente. deformación, tal cual. Este, También creo que ahorita son los antecedentes, es tu primera presentación, pero como mencionaba el doctor Fausto, tienes que hablar más sobre lo tuyo, que es la goma jantana, y a lo de Israel, referirte a él como un trabajo previo, y qué es a lo que vas a comparar tu trabajo. Porque te referías muy, por ejemplo, en la preparación de soluciones, pues a él le pusiste que era de capa carragenina, Lo que pero pasa ajá. que en ese sentido todavía la parte experimental no la tenía tal cual, porque no sé si van a ser también las mismas concentraciones para mi proceso experimental. Entonces yo lo que hice fue basarme, me imagino que va a ser, si no es similar, parecido con respecto a capa carragenina. Sí, en esa parte sí fue como de eso a no poner nada, pues mejor puse eso. Entonces, ahí cuando sea ese tipo mejor especifica bien que en el desarrollo previo o en el trabajo anterior con el que se va a comprar se hizo esto, ¿no? Entonces, Ok. porque ahí puede llegar a confundirse si es lo que vas a hacer tú también, a esas mismas concentraciones, a esas temperaturas, o al mismo método de preparación. Y por último, ya si le podemos poner a la diapositiva de donde hablabas de los fluidos no newtonianos, donde empezaste a hablar de los fluidos, creo que... por ahí, por ahí anda, ¿no? Es que mira, aquí empezaste a hablar de la viscoelasticidad, del Débora y esto, y después te saltaste a fluidos newtonianos, como está en esta diapositiva, y después no newtonianos, entonces creo que hay que tener un poquito de más orden de Ok. fluidos newtonianos, sólidos hookeanos, después fluidos no newtonianos, porque estos son inelásticos, ¿vale? Estos no presentan elasticidad, los que pones aquí en esta diapositiva, no presentan elasticidad. Y después ya te vas a los fluidos viscoelásticos, ¿vale? Y después pueden ser estructurados o no. Y bueno, un último comentario, sí hay que tener bien en cuenta de las pruebas que a lo mejor tú no vas a hacer experimentalmente, pero qué información te devuelve cada prueba, ¿vale? Porque si esta es una prueba destructiva, si es no destructiva, y qué información o qué parámetros puedes obtener ahí. Porque si no, creo que van a aplicar una transformada de Fourier, Sí, porque creo se va que a así aplicar eso. hizo Para la prueba de Israel. relajación se van a hacer eso. Entonces, igual cada prueba qué información te da, ya como tu diagrama que pusiste más adelante de paso a paso, de que primero esto, después esto, después los uno y creo la superposición, para que cada prueba que en teoría se hace, qué información te da. Si es que tú vas a hacer las pruebas y si no, de todos modos es bastante recomendable que sepas por qué se hizo. Entonces, y una cosa importante también, ahí hay que tener cuidado con el efecto de la temperatura porque tú no lo estás viendo directamente o combinado, sino tú vas a hacer una prueba a una temperatura y después otra, pero la misma prueba, pero a otra temperatura. Entonces ahí tú no estás, en alguna diapositiva mencionaste, que era el efecto de la temperatura. No recuerdo cuál gráfica era. Pero estabas mezclando los efectos como si tú fueras a, este, a variar ahí mismo, en ese momento la temperatura. Entonces tú vas a hacer el mismo experimento, pero a distintas temperaturas, entonces hay que tener cuidado ahí. Ok. Sí, yo, bueno, por mi parte, todo. Muchas felicidades y la siguiente, pues ya esperemos que tomes en cuenta nuestras recomendaciones. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo.
Si alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, recuerden, hay reacciones ahí en Zoom para que levanten la mano, o bien pueden hacer la pregunta por medio de chat, no hay ningún problema. Adelante, Montserrat Almazán, por favor. ¿Cuál es tu Hola. pregunta? Bueno, mi pregunta es que ella primero nos marcó lo que era un líquido newtoniano y después nos habló de un fluido newtoniano. Pero nos dijo que era líquido de Newton, después nos dijo que era un fluido newtoniano. Entonces, ¿es lo mismo? No, ahí yo me equivoqué. Lo que se refiere son los comportamientos tal cual. Los líquidos tienen el comportamiento newtoniano. Para el caso del sólido, su ley tal cual así va a ser con Hooke. Nada más que yo ahí me equivoqué. Por eso creo que regresé, pero ahí fue más error mío de explicarlo. Pero no, son cosas distintas. Ah, ok. Bueno, y un comentario, bueno, ya también te lo habían hecho, de los nombres en latín, que los tienes que poner en cursiva. Y si no mal recuerdo, en lo de la capa carragenina, pones también su nombre, el nombre de las algas de donde proviene, y pues debes de checar la pronunciación de los nombres, porque no me acuerdo, te dice algo así de las algas chondrus, tú la pronuncias como chondrus. Entonces, por eso te digo, checa la pronunciación y los nombres en latín. De mi parte sería todo. Y felicidades. Gracias. Sí, muchas gracias, Montserrat. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor, la pueden hacer por medio de micrófono o bien la pueden escribir por el chat. Yo las voy a leer por ustedes. Por favor, cualquier pregunta, sugerencia o inquietud que tengan acerca del trabajo de su compañera, por favor, adelante. Adelante, doctor Emilio, por favor. Nada más complementando ahorita lo que comentaron hacia Montserrat, creo que fue la que preguntó del fluido. Una cosa es el flujo y otra cosa es el tipo de fluido. Los fluidos o los líquidos que son newtonianos, su viscosidad en general es constante. No importa cómo lo estés deformando, siempre va a permanecer constante. ¿De acuerdo? Entonces, es muy normal que se le diga líquido newtoniano o líquido de Newton, pero cuando te refieres al flujo, es otro tipo de cuestiones. Puedes tener flujo laminar, flujo turbulento, flujo transitorio, pero eso es líquido. Líquido de Newton o líquido newtoniano. Los dos son válidos. ¿Ok? Nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, un comentario, por favor, es bienvenido. Pueden alzar la manita o bien pueden hacer su pregunta por medio del chat. A ver, ya creo que tenemos una. Vamos a ver. Ok. Hasta luego, doctor. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Adelante, M. Martínez, por favor, si eres tan amable. Te escuchamos. No, disculpen, es que me despedí del doctor Fausto. Está bien. Perdón. No hay ningún problema. Gracias. Si alguien más, por favor, tiene alguna otra pregunta, un comentario. Adelante, maestro Ricardo. ¿Le puedes poner a la diapositiva donde aparece el Débora, Luis, por favor? Sí, ahí nada más se me olvidó mencionarle algo a esta Karen. Ahí. Bueno, aquí creo que te confundiste también porque nos decías que este comportamiento debe era mucho menor a 1. Tenías un sólido de Hooke. Bueno, así lo mencionaste. Los mencionaste al revés. Ah, ok. Entonces, un Débora muy pequeño, menor a 1, es un comportamiento viscoso. Sí, ok. ¿Sí? Y el Débora mucho mayor a 1, un comportamiento ideal, es elástico de sólido Hooke, ¿no? Y alrededor de 1, pues con la combinación. Nada más eso. Sí, está bien, gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún comentario, sugerencia, alguna observación? En general está bien. Ok. Bueno, pues
como ya te mencionaron, Karen, está bien para hacer tu primera presentación, pero sí hay bastante información que no queda muy clara, ¿verdad? Toma todos estos consejos que te acaban de dar los compañeros y los colegas, porque son muy valiosos, te van a ayudar a construir una mejor presentación para la próxima vez que expongas. Hay varios errores, tanto de ortografía como de información. Ya te los han remarcado la gran mayoría. Y lo que sí nos interesa que te lleves es que tengas en mente que el objetivo principal de tu trabajo es, en efecto, caracterizar reológicamente tu curva maestra de maestras y hagas una comparación con la curva maestra de maestras que ya hizo tu compañero Israel. Lo técnico ya eventualmente te lo vamos a ir estando enseñando, tanto el doctor Luis Medina Torres como yo, tu servidor. Pero sí tienes que tener en mente el objetivo principal. La hipótesis más poderosa de tu trabajo es que vas a hacer una doble superposición de un biopolímero que se usa mucho en la industria química, y esa superposición te va a devolver mucha información valiosa. Y de hecho, en pocas palabras, esa información va a ahorrar costos a los industrialistas, así para acabar pronto, porque vas a poder predecir comportamientos mecánicos, un comportamiento mecánico a una temperatura y una concentración que tú no hiciste experimentalmente. Vas a obtener información de experimentos que no has realizado. Y eso es bien valioso porque de entrada es un ahorro de costos bárbaro, ¿no? Bueno, con respecto a la información que tienes, sí hay que pulirla un poquito, hay que estudiar más acerca de esto. La prueba que tú estás haciendo en específico es la deformación oscilatoria de pequeña amplitud de deformación. Las pruebas que nos mostraste de fluidos no newtonianos es de otro tipo de prueba. Ok. Esta prueba es flujo cortante simple estacionario, y esa no, por lo pronto no la vas a estudiar. Es importante que la conozcas porque es una de las dos pruebas más famosas que hay en reología. Me refiero a esta prueba. Esta es una prueba simple estacionaria, flujo simple estacionario, y tú a la que te vas a dedicar, pues precisamente es esta, flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud de deformación. También lo que valdría la pena que estudiaras es cuáles son las condiciones de este proceso. Por ejemplo, temperatura constante, presión constante, hay reacción química en este sistema o no la hay. Todas esas condiciones son importantes, pues para que veas que las ecuaciones de balance aplicables, pues se simplifican tanto a tal manera que, bueno, te devuelve un perfil de velocidades lineal. Eso también tiene su chiste. Tú vas a ocupar estas consideraciones, vas a utilizar esta prueba de flujo. Esto está bien, nada más hay detallitos. Aquí es deformación, ¿no? No es esfuerzo. También se te pasó a explicarnos por qué se utiliza la identidad de Euler para describir una deformación sinusoidal. Y básicamente es que en números complejos puedes analizar simultáneamente la viscosidad y la elasticidad del material, ¿no? Separas efectivamente sus partes real e imaginarias y pues bueno, tienes este espectro. Adicionalmente, este espectro no es de un gel. De hecho, es un espectro de un comportamiento de Jeffreys, porque bueno, tienes a bajas frecuencias tienes una pendiente de 2 en el módulo viscoso, y a bajas frecuencias en el módulo elástico tienes una pendiente de 1. ¿Ok? Es maxwelliano, perdón, esto es maxwelliano, no es Google. ¿Ok? Ya verás en tu curva maestra de maestras que el comportamiento va a ser distinto. Y bueno, hay que explicar el motivo de ese comportamiento. El modelo de Maxwell, como te decía la otra vez, es el gas ideal de los fluidos viscoelásticos, ¿verdad? Es el comportamiento básico, el más básico que existe. Y en este se basa para hacer una interpretación de curvas más complicadas. Ya te vamos a estar hablando de eso a posteriori.
pero básicamente ese sería tu trabajo, ¿no? Esto de prueba de barrido de formación estuvo bien, nada más hay que tener cuidado con las faltas de ortografía y de demás, ¿no? También otra cosa que te recomiendo es que en una diapositiva que se vea muy poco texto, de ser posible, agregues imágenes para que no se vea así muy sencillo, ¿no? Obviamente tienen que ser imágenes acorde a lo que estás mostrando. Ahora, este principio de superposición no es el que vas a ocupar. Este es el principio de superposición de Boltzmann. Sí lo vas a aplicar, pero no para construir tus curvas maestras de maestras. Este creo que es para pruebas de relajación. De hecho, es un esfuerzo total que se da en función de pequeños esfuercitos. Ese es el principio de superposición de Boltzmann. Pero en este caso, tu superposición precisamente la vas a hacer con tiempo, temperatura, concentración. Cambios equivalentes en la temperatura dan cambios equivalentes en los módulos con respecto a la frecuencia. ¿Ok? Entonces es la superposición de tiempo-temperatura, no la de Boltzmann. Okay. También hay que tener cuidado, ¿ok? Sí. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Está bien por ser tu primera presentación. Y bueno, para la próxima, como bien te dijo el maestro Ricardo, esperemos y apliques esas observaciones que te acaban de hacer. Gracias, Karen. Gracias a usted. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. No, Adelante, doctor. No, es simplemente agradecerle a todos por su presencia. Es importante que hagamos de esta plataforma, de estas sesiones que estamos llevando, y el grupo de reología de fenómenos de transporte está abierto para que todos los estudiantes, profesores, compañeros, vengan a exponer sus ideas acerca de esta área, pero también estamos abiertos a otras ideas para que puedan motivar, estimular la aplicación de la reología de los fenómenos de transporte y de la ingeniería química, independientemente de las condiciones que vayan a mejorar, porque deben de mejorar, y que ya esta cuestión ya está un poquito más estructurada. Vamos a mantener este contacto porque es importante este intercambio de ideas, no solamente en los salones, sino que a veces esto nos ahorra un poco de tiempo y nos permite por lo menos intercambiar rápidamente ideas, ¿no? Acerca de presentaciones, acerca de ideas, todo eso. Y nosotros estamos abiertos a que cualquier alumno, compañero, profesor, esté siempre en contacto con nosotros para poder hacer esa retroalimentación, aunque sea o no nuestro estudiante, ¿no? Por ejemplo, Karen me puede escribir, le puede escribir obviamente a Antonio o al doctor Fausto, cualquiera, para cualquier duda o aclaración o lo que se tenga en mente, ¿no? Acerca de todos los proyectos, ¿no? Entonces, estamos abiertos y obviamente a darle las gracias al estudiante doctor Luis Antonio, maestro Luis, también a Ricardo, que está ahí, que no se ve, no tiene prendido el video, pero está ahí, siempre por todo su apoyo a los dos, para que esto funcione perfectamente, ¿no? Porque a pesar de que se ve sencillo y todo, es una logística que estamos implementando para que se coordine tanto en tiempo y todo. Y de aquí en adelante, por favor, corran la voz de que los seminarios son los viernes a las 12 del día y que hay temas, por supuesto, hay temas de tesis, hay temas de servicio social, son temas que versan en proyectos de PAPIME, y ojalá que haya muchos proyectos con ACID. Entonces, los estudiantes se tienen que preparar lo mejor que puedan y tienen que empezar a hacer estudios, los que consideren prudente, de maestría, y ojalá que sean finales de doctorado. Eso es muy importante, la preparación académica. Entonces, pues nada, simplemente agradecer a nombre de mis compañeros y pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Ricardo, y a todos, manténganse sanos, manténganse bien y sobre todo mentalmente fuertes, porque lo que viene no es que vaya a ser peor o mejor, simplemente tiene que pasar las cosas, tenemos que
tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a vivir con eso en este momento y tenemos que trabajar en ese contexto. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho y hay que mantenernos siempre, siempre positivos. Positivos, porque si alguien puede mantenerse positivo, es ustedes que son la materia prima y la gente pensante de este país. Así como Karen se le está pidiendo las definiciones, así no podemos dejar que ninguna cosa que sea falsa corra. Tenemos que basarnos en criterios, en cosas lógicas, leer mucho, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es un comentario personal. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, a todos, desde Karen, compañeros de licenciatura, hasta compañeros de doctorado. Acuérdense que todos somos ingenieros químicos, unos más, unos menos. Algunos tendremos un patito, algunos no, un duki, pero lo que sea. Pero todos tenemos que estar en ese contexto. Todos somos compañeros. La única diferencia es que ya cuando llegas al doctorado empiezas a perder el cabello, pero de ahí en fuera ya todos estamos en ese contexto, ¿ok? Entonces estamos a sus órdenes y pues muchísimas gracias. Con eso termino, Luis. Sí, gracias, maestro. Doctor Emilio, perdón. Sí, no, Emilio. Sí. Si hay otra pregunta, por favor. Y si no, ya no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a dar por terminado ya este seminario. Como bien mencionó el doctor Emilio, los esperamos el próximo viernes a las 12 del día. Va a haber otro seminario y esperemos contar con su presencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye, bye a todos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, gracias. Muy buen día. Hasta luego.